Cuando comprendamos que la filosofía actual y las percepciones individuales son en realidad creencias adquiridas que determinan no solo nuestra biología, sino también el mundo en el que vivimos, adquiriremos una visión personal que cambiará el mundo. Bruce H. Lipton, científico y biólogo celular estadounidense. ¿Todo? Me preguntó mi madre. Cuando tu sistema de creencias está asentado sobre una base equivocada, todo se ve afectado. Cuando cambias esa base, cuando cambias el punto de vista, todo cambia. Nada es exactamente igual. En el camino del aprendizaje a veces es necesario desaprender lo aprendido y aceptar la posibilidad de que quizás las cosas no funcionen exactamente como siempre habíamos creído o como nos habían contado. La historia está llena de paradigmas que se han ido cambiando a medida que la ciencia ha ido avanzando, pero no siempre ha sido así. Los grandes descubridores de la historia no siempre lo tuvieron fácil, para convencer a la sociedad de que sus creencias estaban equivocadas. Porque lo cierto es que una vez que culturalmente heredamos una serie de creencias, nuestra mente se resiste a creer lo contrario. Es impresionante la cantidad de información que obviamos y damos por supuesta desde el momento en que nacemos hasta que morimos. ¿Cuánta información has recibido a lo largo de tu vida sin ni siquiera cuestionarla? ¿Alguna vez te has preguntado cuántas creencias culturales has incorporado sumisamente sin ponerlas en tela de juicio? Hace años que las corrientes científicas más vanguardistas dejaron atrás las teorías darwinianas y el determinismo genético, pero por razones, en mi opinión, puramente económicas, no todo lo que descubre la ciencia se difunde igualmente. Atrás quedaron las teorías de Darwin, en las que se defendía que somos fruto del azar y de la lucha por la supervivencia, así como aquellas que decían que estamos determinados por nuestros genes. Bruce H. Lipton trabajó como profesor de biología celular en la prestigiosa Facultad de Medicina de la Universidad de Wisconsin. Es mundialmente conocido por su investigación sobre la clonación de células madre y más tarde llevó a cabo estudios pioneros en la Facultad de Medicina de la Universidad de Stanford. Sus revolucionarios estudios sobre la membrana celular han sentado las bases de la nueva epigenética y lo han convertido en uno de los principales exponentes de la biología moderna. Bruce llegó a la conclusión de que no somos fruto de nuestros genes, sino que son nuestras creencias las que determinan nuestra biología. Y gracias a la enorme plasticidad de nuestro cerebro, nuestras creencias se pueden cambiar. Con lo cual, el primer mito que se desmonta gracias a sus teorías es que las personas no pueden cambiar. Ya lo creo que pueden. Aunque eso sí, es una decisión que solo puede salir de uno mismo, pues mientras una persona se cierra al cambio, no hay mucho que hacer. Porque lo cierto es que todo nuestro sistema de creencias lo tenemos muy bien arraigado en nuestra mente. Y por eso, cada vez que la ciencia descubre algo nuevo, es decir, que las cosas no son como habíamos creído hasta ese momento, nuestra mente se resiste a las nuevas teorías. Inevitablemente, la historia cambia cuando cambias el punto desde el cual la miras. Hay una diferencia abismal entre creer que eres una víctima de las circunstancias, que tu vida está determinada por tus genes, o que eres un mero fruto de la casualidad, a reconocerte escritor, director y co-creador de tu propia vida y del mundo en el que vives. No es lo que ignoramos lo que nos impide prosperar, lo que constituye nuestro mayor obstáculo, es lo que creemos que sabemos y luego resulta que no es así. Josh Billings. Pues bien, te diré algo. Todos los pensamientos que almacenas en tu mente tienen consecuencias en tu vida. No hay ni uno solo que no pague un alquiler por estar ahí. La primera vez que escuché que es cada persona la que crea su propia realidad a través de sus pensamientos, me sonó muy loco. ¿Cómo podía ser eso posible? En otro momento de mi vida no lo hubiese creído, pero lo cierto es que yo llevaba bastante tiempo buscando respuestas, y quien busca, tarde o temprano, acaba encontrando.